Qué bueno que continúa con T13 Noticias. Tenemos más información para compartir con usted. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, se refirió a los aciertos y fracasos durante su gobierno. El 2015 es un año importante para la vida política nacional. Se trata de un año electoral en donde en poco tiempo los guatemaltecos empadronados decidirán qué personas estarán al frente del país durante los siguientes 4 años. Pero además, se trata de un año determinante para el gobierno actual. El presidente Otto Pérez Molina debe presentar el informe de otro año de gestión en el Congreso de la República. Y hoy, en el Grupo Albavisión, presentamos la postura previa del mandatario. Sin duda, la violencia es un flagelo social que aumentó desde hace varias décadas y uno de los principales retos del actual gobierno. Que hayamos tenido disminución de homicidios, que lo hayamos bajado 8 puntos, la tasa de homicidios es un logro, porque no son los puntos, no son las estadísticas, son vidas de los guatemaltecos. Y al hablar de que logramos bajar de casi 40 a 31 la tasa de homicidios, ese es un logro porque quiere decir que logramos que más guatemaltecos no fueran muertos por la violencia. De casi 40 homicidios por cada 100,000 habitantes que recibimos nosotros del gobierno anterior, en estos 3 años hemos logrado bajar a 31. El cierre del año 2014 fue con 31 homicidios por 100,000 habitantes. Esto da un promedio diario, y es triste decirlo porque son 13.6, o sea, es decir, está entre 13 y 14 homicidios diarios, pero nosotros lo recibimos en 18. Esto ha sido el esfuerzo de tener más fuerza policial, de tener ya equipados, capacitados, entrenados. Ha sido el resultado también de empezarse a apoyar en la tecnología. Muchos sectores señalan que la situación en cuanto a la violencia continúa igual, tomando como base los hechos sangrientos que a diario ocurren, como asesinato de pilotos y comerciantes que se niegan a pagar extorsión exigida por pandilleros. Pero el mandatario asegura que se trata de una cuestión de percepción y los procesos revelarán resultados a mediano y largo plazo. Yo creo que las palabras que dio, dichas por el alcalde de Nueva York, que vino a una invitación que le hicieron en una conferencia pública, él dijo que la percepción, que es lo que el guatemalteco está percibiendo, lo que él está sintiendo, siempre viene 2 o 3 años atrás de la realidad, y eso es muy cierto. Es decir, en temas como la seguridad, porque la seguridad mucho es la percepción. Cuando vemos una noticia, cuando oímos una radio, vemos un medio de comunicación en donde se están pasando las noticias que se reportan de los que hubo un asesinato o robos o asaltos. Entonces la percepción sigue estando presente en los guatemaltecos, que la violencia y la delincuencia no ha disminuido. Pero yo le digo el ejemplo de la capital, en donde los hechos delictivos han sido reducidos en un 33%, en donde la tasa de homicidios la hemos bajado de 40 a 31, son 9 puntos. Yo le digo esto cuando lo comparamos con otros países, es verdaderamente importante los cambios que se están dando. El presidente sostiene que es importante tomar en cuenta el desorden y anarquía que encontró su gobierno en las fuerzas de seguridad y que sus primeras órdenes incluyeron que el Ministerio de Gobernación debía limpiar la imagen de la PNC y aumentar el número de efectivos. Y hay que destacar en 2014 la captura de más de 300 malos agentes por distintos delitos, como parte de la política de dignificación de la Policía Nacional Civil, encabezada en este caso por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Yo creo que ese fue uno de los principales problemas. Nos tardamos en empezar a dar respuesta precisamente porque encontramos a las fuerzas de seguridad totalmente casi abandonadas. Y construir esa capacidad cuesta tiempo, cuesta recursos, pero hoy estamos listos y esperamos que este último año de gobierno vaya a ser mejor todavía y dar mejores resultados que los que hemos tenido hasta el momento.
Otro tema de interés nacional abordado por el mandatario fue la economía. Para nadie es un secreto que los precios de la canasta básica se elevaron durante el gobierno anterior. La tasa de desempleo aumenta pese a los esfuerzos y los salarios no son suficientes. Durante 2014, mucho se especuló sobre el aumento del precio de la carne de res y otros productos de la canasta básica alimentaria. La imagen de Guatemala poco a poco también ha ido mejorando. La respuesta a esto es que han habido más inversiones, las inversiones extranjeras directas han crecido en los 3 años de este gobierno. Además de eso, el crecimiento de la economía, Guatemala ha sido considerada ya como una economía emergente y eso es importante porque manda un mensaje importante a los inversionistas. La seguridad que ha ido mejorando, que son otros de los temas que siempre están pendientes en el extranjero. Y hablar de la economía es hablar también de impuestos, por lo que el presidente Otto Pérez Molina puso fin a la duda sobre el futuro de las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. La crisis financiera que sufrió el Estado guatemalteco en gran parte se debió a la baja tributación. Todos los ministerios se vieron afectados e incluso hasta inicios de 2015 se perciben las secuelas de la falta de fondos económicos para alcanzar las metas que se trazó el Ejecutivo. Sí tengo la decisión de remover al superintendente de Administración Tributaria. Y es necesario hacerlo porque todavía él ya tiene 2 años de estar al frente. El primer año recibió ya cuando había iniciado el año y además de eso había unas inconstitucionalidades que se habían presentado y hubo algunas cosas que fueron las que nos sirvieron a nosotros para decir vamos a dejar el beneficio de la duda. Pero ya en el año siguiente, en el 2014, en donde siguió el número de la evasión de tal forma, en 2 años consecutivos que no se ha alcanzado la meta que fue fijada, pues la decisión es de removerlo. Los datos que nos dicen que el IVA se evade un 40% y el impuesto sobre la renta se evade un 60%. Si eso lo lográramos controlar, y esta es la SAT la que tiene la responsabilidad, creo que ahí tendríamos más recursos con los cuales podríamos salir adelante y darle respuesta a las demandas de los guatemaltecos. ¿Qué hace falta entonces para mejorar la calidad de vida económica de los guatemaltecos? Pérez Molina hace énfasis en los procesos que se han seguido desde el inicio de su gobierno y las metas trazadas. ¿Por qué? Porque el 2012 fue el de organización, el 2013 bajamos 1.7, para el 2014 nosotros creemos que va a estar arriba de 2 puntos la baja que vamos a tener y el 2014 pues también debería estar arriba de esos 2 puntos. Eso nos va a permitir llegar arriba de un 6% y esos son pronósticos que estoy haciendo en base a lo que nos ha tocado vivir a pesar de la sequía que tuvimos que afectó a 300,000, casi a 300,000 familias, a pesar de que no estuvieron disponibles los recursos en salud para hacer las intervenciones que le tocaban, pero aún con todos esos problemas hemos hecho una lucha, yo diría titánica, que ha coordinado la vicepresidenta del país y esto nos está permitiendo entonces ir dando pasos seguros para lograr alcanzar estas metas. Hablar del desarrollo de cualquier país precisa tomar en cuenta la erradicación del hambre, garantizar que todos los habitantes de la nación tengan acceso a una alimentación digna y terminar con la mortandad por hambruna y desnutrición. Fue una meta muy ambiciosa, pero si no nos ponemos metas ambiciosas tampoco logramos avanzar, porque entonces se le exige menos a la gente. Entonces la meta fue muy ambiciosa y luego encontramos que nunca se había hecho un esfuerzo para lograr coordinar tantas instituciones que tienen que ver en la lucha contra el hambre. Aquí están 12 ministerios, de los 14 son 12 ministerios los que participan en la lucha contra el hambre. La coordinación de los 12 ministerios más las otras instituciones que tienen que ver fue una tarea de verdad titánica y difícil hacerlo. Nosotros
yo me atrevería a decir que posiblemente podemos llegar a bajar la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en un 6%, ojalá un poquito más arriba del 6%. Es fácil hablar de las buenas acciones, de los aciertos y decisiones que repercuten de manera positiva en la sociedad. Pero ¿qué decir de los fracasos durante su gobierno? Bueno, yo diría que el mayor fracaso ha sido no poder realizar muchos programas por falta de recursos. Y de verdad le queda a uno como presidente, le queda la angustia de no haber podido completar programas porque no tuvo los recursos suficientes para poder darle la respuesta a los guatemaltecos. Y eso no solo le queda la angustia, le queda la tristeza de no poder hacer las cosas. A la inversión que conlleva el combate a la desnutrición, hay que agregar los gastos que ningún gobierno puede calcular. Hablamos de los embates de la naturaleza y sus secuelas. Durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, hay que hablar de inundaciones, sequía y movimientos telúricos. Fenómenos que cobraron la vida de personas inocentes, provocaron daños estructurales a nivel nacional, destruyeron cosechas y aunque los efectos siguen siendo evidentes en muchas regiones, según el presidente Otto Pérez Molina, se han invertido más de 2.000 millones de quetzales para los damnificados. Por último, los grupos sociales, el sector empresarial, los políticos y la sociedad civil, todos tienen una calificación que otorgar al presidente Otto Pérez Molina y su gabinete de gobierno. Pero todas las vertientes son alternas y es importante escuchar cómo califica su gestión hasta hoy el mismo mandatario del país. Bueno, siempre es muy difícil para uno mismo calificarse, ¿no? Pero yo diría, viendo la gestión, viendo el esfuerzo que han hecho cada uno de los ministros, tomando en cuenta los obstáculos, la falta de financiamiento, la falta de presupuesto, una serie de cosas más, yo diría que podríamos ponernos un 6.